sobre esta vida victoriosa, pero que esta vida victoriosa se manifiesta a través de nosotros mediante la salvación. La vida victoriosa no es otra cosa que la salvación. Yo puedo decirle que ustedes tienen la vida del Hijo y usted creer eso, pero solamente se evidencia mediante la salvación. Y es necesario que los hijos, los creyentes, entiendan la salvación. Diga conmigo, salvación evidente. No, con ganas, muchachos, vamos. Salvación evidente. Toca lo que está a tu lado y decirle, la salvación se tiene que evidenciar. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús pagó en esa cruz por todos tus pecados? Vamos, ¿algunos creen por allá que Jesús pagó por todos sus pecados? Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras almas? ¿Cuántos saben que esa salvación debe ser evidente en nosotros? ¿Verdad que sí? Eso demuestra que hay una vida victoriosa en nosotros. Eso va a manifestar que hay una vida victoriosa en nosotros. Voy a ir con Hebreos capítulo 2, verso 1 al verso 4. No tenemos apuro, ¿verdad? ¿No estás apurado? Decirle que no estás apurado. Hoy es sábado. Hoy necesitamos estar relajados, quietos, ¿sí? No tan quietos. Y avanzar un poquito en el entendimiento de esto. Oro en mi corazón y en mi espíritu, que el Espíritu Santo les revele aún más de todo esto, de todo lo que vamos a ministrar, porque es importantísimo entender el poder que tiene la salvación y cómo actúa en nosotros. Hebreos capítulo 2, verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cómo? Con más diligencia atender las cosas que hemos oído. ¿Qué pasa con un creyente que oye y no es diligente? Es un rebote en el corazón y es una acumulación de mensajes, pero que no producen nada. Diga conmigo, diligencia. Rápido. Acciono rápido con lo que estoy oyendo. ¿Entienden lo que está pasando? Ellos se habían vuelto pesados. Oían pesadamente y se quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque oían pesadamente. Por eso el escritor pone esta palabra. Es necesario que sean diligentes. ¿Qué le pasa a lo contrario al diligente? Es negligente. Y el negligente siempre termina fracasando en la vida. ¿Por qué? Porque oye pesadamente la palabra. Necesitamos entender esto. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Vamos, alguien tiene que levantar la mano. Evidencias, vamos, alguien tiene que decir evidencias. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Diga conmigo, la vida victoriosa evidencia la salvación. Alguien puede decir, tengo la vida de Cristo, pero ser una vida intrínseca en nosotros, pero que no vence nada. Porque necesitamos entender la dimensión de la salvación. ¿Qué significa la salvación? ¿Por qué es tan grande? Esa palabra grande es una palabra griega muy importante. ¿Ha visto usted alguna vez, no sé si ha ido y tuvo el placer de hacerlo, pero si lo ha visto en algún documental, ¿ha visto usted el tamaño de un iceberg? ¿Alguna vez vio un iceberg? El iceberg que se ve en la superficie es apenas una pequeña porción de lo que realmente es por bajo de la superficie. Diga conmigo, tan grande. Apenas se ve la salvación en ti, pero por dentro es muy grande. Diga conmigo, por dentro es muy grande. Es una palabra muy fuerte, no viene al caso que la diga, pero
Escúcheme, ¿por qué es tan grande? Que ni el arca de Noé, ni la salida de Egipto, del Mar Rojo, ni el cruce en el desierto con la columna de fuego y la nube de día, ni Gedeón, ni David, ni Elías, ni ninguno de todos ellos pudieron proveer una salvación tan grande. ¿Por qué? Usted se lo tiene que estar preguntando y todos los días se tiene que estar preguntando, ¿por qué fue una salvación tan grande? Esta palabra tan grande describe magnitud, describe algo vasto, completo en su totalidad, que no le falta nada, que alcanzó su máximo potencial, que no se puede medir ni comparar con nada anterior, con nada. Ni la salvación de Noé, ni la salvación que fueron símbolos, fueron analogías, fueron situaciones de la vida en el tiempo donde Dios quiso ir mostrando que habría una salvación mayor a la que ellos vivieron en su momento. ¿Por qué tan grande? ¿Qué hace esta salvación tan grande que no hay igual, que no hay otra igual en nosotros? Porque la salvación dejó de ser solo una acción de Dios. Diga conmigo, dejó de ser solo una acción de Dios. Dejó de ser solo una acción de Dios Dios se hizo hombre, ¿me entiende? Para convertirse en Salvador. Y esa salvación se envasó en ese hombre y ahora ha sido derramada por el Espíritu en nosotros. Diga conmigo, decirle que está a tu lado, no conmigo, decirle que está a tu lado, en vos se envasó la salvación. Por eso, amados, Dios recurre a la iglesia porque en la oración y en las palabras de la iglesia está la salvación. Porque ya no tendríamos un Jesús que vuelva a morir en una cruz. Ya ha sido hecho, consumado es. Y ahora ha sido dado a la iglesia el poder de la salvación. Alguien tiene que decir amén a eso. Antes la salvación era un arca por aquí, un mar abierto por allá, un animal sacrificado por el otro lado. Así que salvación antes era algo, pero ahora salvación es alguien. Diga conmigo, la salvación es alguien. La salvación es alguien que nos vive, que vive en nosotros, que habita en nosotros. La salvación es mucho más grande que solo el perdón de pecados. La salvación es mucho más grande que nuevos comienzos. La salvación es mucho más grande que una ayuda o protección divina. La salvación es mucho más grande que providencia, sanidad o liberación. Y aunque todo eso forma parte del contexto de la salvación, no es la salvación en sí misma. Porque la salvación es una persona, no la acción, sino lo que es Él en nosotros. Diga conmigo, salvación. Tenemos que entender esto. Lo grandioso de esta salvación tan grande es que no solo recibimos el acto de la salvación, que se llama redención. Diga conmigo, redención. ¿Qué hizo? No es solamente salvación. Dios no ejerció redención antes, porque solo estaba mostrando la salvación. Dios solo podía redimirnos mediante una sangre preciosa, divina, inmaculada, sin mancha. ¿Me entiende? Por eso antes no podía haber redención, porque la redención solo podía venir por medio de una sangre preciosa. Diga conmigo, fui liberado por una sangre. ¿Liberado de qué? De la esclavitud. Esa palabra tenía que ver con que pagar por un esclavo, ¿me entiende? Redención es que alguien pagó por un esclavo. Decirle que está a tu lado, eras esclavo del pecado. Tienes que creerlo, eras esclavo del pecado y alguien pagó para liberarte. Por eso es que la acción fue liberarnos del pecado para darnos salvación. Lo impresionante de esta salvación tan grande es que no se trata solo de cosas externas que Dios puede hacer, sino de cosas internas que Él empieza a producir en nosotros. Lo majestuoso de esta salvación tan grande es que Dios se movía sobre la faz de la tierra y en el cielo, y alguna vez se visitaba las tiendas de campaña o los templos hechos por mano de hombre, pero ahora Él habita en aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Yo no sé si usted cree esto, pero han pasado muchas generaciones sin entender a Cristo viviendo en nosotros. Y todavía siguen esperando al Dios que se mueve en el cielo. Lo majestuoso de esta salvación, amados, lo espectacular de esta salvación tan grande es que Dios nos habita por medio de Cristo. Decirle que está a tu lado, todo Dios vive en ti, no una pequeña religión. Todo Dios vive en ti por medio de Cristo. Alguien tiene que creer esto. Necesito que algún velo se caiga.
Todo Dios vive en ti por medio de su Hijo. No tienes que creerlo, tienes que recibirlo. Se tiene que caer eso que te dice no puede ser. ¿A cuánto le golpea el corazón y la conciencia algo que te grita dentro que te dice no puede ser? No puede ser que Dios viva en mí. No puede ser que esa grandeza, esa santidad, esa belleza, esa justicia, esa majestuosidad, ese poder viva en mí. Sí vive en ti. Sí vive en ti. Sí vive en ti. Él no solo nos dio salvación, Él se hizo salvación y se derramó en nosotros como salvación. ¿Por qué es tan grande esta salvación? Porque jamás habrá otro Jesús que muera por nuestros pecados. Jamás habrá otro Espíritu Santo que venga y jamás habrá otro Cristo impartido en nuestro espíritu. Jamás, diga conmigo, jamás habrá otra cosa igual. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Por eso debemos disfrutar esta salvación tan grande. Porque aunque Noé y su familia fueron salvos, aunque Abraham y su familia fueron salvos, aunque Moisés y todo el pueblo haya sido salvo, ninguno de todos ellos pudo tener Salvador viviendo en ellos. Sí, está la grandeza de la salvación. Que aunque todos ellos vivieron en cierta manera la salvación, nunca pudieron tener al Salvador. Ahora por la fe Jesús, el Salvador, vive en mí y en vos. Y eso es maravilloso. Decirle que está a tu lado, Él vive en vos. Es tan grande esta salvación porque no habrá jamás, nunca igual. Y tú y yo debemos de ser conscientes y agradecidos de esta salvación tan grande. ¿Sí o no? Vamos a ver de qué nos salvó. Decirle que te lo vamos a ver de qué nos salvó. ¿Te animás? Ahí la primera placa puede ser. ¿De qué nos salvó? Ya dijimos un poco, ¿no? Diga conmigo, de la muerte. Vamos, tiene que decirlo conmigo. ¿De qué nos salvó? De la muerte espiritual. ¿Y nos pasó a qué? A la vida zoe, a la vida eterna. ¿Qué más? Del pecado original, de que vos no lo heredaste nada más eso. ¿Sí? ¿A qué? A una nueva naturaleza. ¿De qué más? De los pecados, todo tiempo, pasado, presente y futuro. ¿A qué más? A su gracia abundante. ¿Qué más? De la esclavitud al pecado. Decir que está a tu lado, ahora tengo un nuevo Señor. No, decirle con ganas, mirá que ahora tengo un nuevo Señor. De la miseria de un muerto espiritual a ser hijo coheredero con Cristo Jesús. Aleluya. De las tinieblas a su luz admirable. De la mentira y el engaño a su verdad. Del infierno a su cielo. Del mundo a su reino. Alguien tiene que decirlo fuerte y con ganas. No, decirle que no te escuché, decirle que está a tu lado, no te escuché mucho. De mí mismo a vivir en Cristo. Aleluya. Esta es la salvación que está ocurriendo en nosotros. Esta es la salvación que está ocurriendo en tu alma. Este código genético divino ya está implantado en nuestro ser interior. Ahora necesita evidencias a través del alma. Él murió para que tu alma evidencie que eres salvo. Para que evidencie que el Salvador vive en ti. Y que no es cualquier cosa. La palabra, ahora bien, todos estos beneficios, de la salvación deben ser valorados, deben ser atesorados. Debemos amarlos porque conllevan una gran responsabilidad que debemos asumir como creyentes. Diga conmigo, creyentes. Creyentes. Yo sé que somos hijos, pero somos hijos creyentes. Un hijo creyente es importante entender porque los apóstoles hablaban del creer, no como el mundo nos enseña qué es creer, no como las religiones nos enseñan qué es creer. Creer tenemos que verlo desde el lado del corazón de Dios. No es creer como yo pienso que significa creer. No sé si alguien me está entendiendo lo que digo. No es creer como yo pienso que significa que es creer. Es creer según el corazón de Dios. Y según los apóstoles que habían decodificado el corazón de Dios, ellos entendían que la palabra creer era ligarse. Diga conmigo, ligarse. Cuando alguien dice yo creo, le está diciendo a Dios, yo me estoy ligando con lo que creo. Yo me estoy atando a lo que creo. Yo me estoy sometiendo y sujetando a lo que creo. No es un creer esporádico, no es un creer que fluctúa, no es un creer
de un pensamiento positivo. El creer no es un deseo profundo de mi mente. El creer según Dios y el creer que viene por la fe de Cristo es un creer que se liga a las cosas de Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Lo está entendiendo? Aquello que me gobierna será aquello que voy a obedecer. Preguntale que está a tu lado, ¿quién te gobierna a vos? Estoy seguro que lo que te gobierna es lo que crees. La pregunta es, ¿qué es lo que crees? Creer en un sentido espiritual es ligarse. Por eso aquello que me gobierna será aquello que voy a obedecer. Por ejemplo, si Dios nos habla del amor, si Dios nos habla de la verdad, de la paz, o de la luz, o de la justicia, o del perdón, o del gozo, todo es un sentir del creer que me ligo a lo que Él me está diciendo que es. ¿Se entiende? Lo que Él es en mí, el Salvador vive en mí. Entonces la expresión de la salvación es un asunto de creer lo que portamos, de creer lo que tenemos. La palabra creer es neutra, pero es muy poderosa, tanto para el bien como para el mal. Lo que creo gobierna mi forma de ser, de actuar y de pensar. Es neutra según desde donde la miro, porque dice que los demonios creen y tiemblan, es decir, ellos también creen. Entonces mi creer, ¿cuál es la fuente de mi creer? ¿De dónde viene mi creer? Para que la salvación sea evidente, para que esta vida victoriosa realmente pueda mostrar signos vitales de que está en nosotros. Signos vitales. Esa palabra creer era muy poderosa para ellos, por eso se bautizaban, porque era una señal de que habían sido unidos a Cristo en su interior. El bautismo era algo que ya aconteció. El bautismo era un testimonio de que algo se había unido a mí. Y el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Por eso se bautizaban. Entonces creer es ser uno con lo que creo. ¿Alguien puede decirlo conmigo? Creer es ser uno con lo que creo. Porque la salvación, más que ser un acto de amor de Dios, también es una nueva vida que se nos ha dado. Así que entender la salvación en este nuevo pacto es maravilloso, porque no es solamente algo que Dios hizo, sino algo que Dios es en mí. Es algo que Dios es. Y es una nueva vida que cuenta con todo el programa divino y con todos los recursos divinos para vencer todo lo que no nos deja mostrar la salvación, que la salvación sea vista a través de nosotros, cuando administramos como la vida como hijos de Dios. Todo, diga conmigo, todo el programa de Dios y todos los recursos de Dios están en nosotros para manifestar la salvación. Por eso, siempre lo digo y lo vuelvo a decir una vez más en este contexto, nadie que ha sido salvado puede decir, no puedo. Nadie. Quizás no es el tiempo, pero llegará el tiempo que nunca podrás decir, no puedo. Porque todo lo puedo en aquel que es la salvación en mí. Porque todos los recursos divinos están en nosotros. Falta de perdón, asignación, recursos, ir, venir, estar. Amado, nadie puede decir no puedo porque la salvación está en nosotros. La salvación tiene todos los recursos que el Padre ha puesto en su sola potestad en nosotros. Romanos 10:6 al 13. Romanos 10:6 al 13. Pero la justicia que es por la fe dice así. ¿Cómo habla la fe? La fe habla, escuche, porque la fe dice. La fe dice así. No digas en tu corazón. ¿Cómo dice decir que está a tu lado? La fe habla en ti. La fe habla en ti. No digas en tu corazón. Fíjate la importancia de lo que decimos. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? ¿De quién está hablando? De la fe. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás
salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué habla en tiempo como que hay cosas que están por venir? Será salvo, cuando ya somos salvos. Porque hay una salvación que debe ser evidente en la medida en que vamos hablando lo que la fe nos dice en el interior. Porque la salvación es liberar asuntos que están conteniendo a Cristo dentro de nosotros. Es el alma que está impidiendo que aquel que vive en nosotros como salvación se pueda manifestar. Y necesitamos que la fe nos vuelva a hablar. Diga conmigo, la fe se tiene que volver a activar en el interior. Y tengo que escuchar la fe hablarme diciendo, cerca de ti está la palabra. Alguien tiene que levantar su mano, vamos. Tiene que decir, Señor, cerca de mí está la palabra. En tu boca y en tu corazón. No podemos anular ese testimonio. No podemos vivir de prédicas. Decirle que está a tu lado, no podés vivir de prédicas. No podés vivir de mensajes solamente. Tenés que vivir del testimonio de la palabra que está en tu interior. Porque el día son 2 reuniones, mis hermanos, 3 a lo sumo. Cuando se terminan las reuniones, ¿cómo sigues viviendo por la palabra? ¿Cómo sigues? ¿Cómo se sigue desarrollando tu vida espiritual dentro tuyo? No puedes abandonar eso. Tienes que seguir, agudizar el oído espiritual. Y tengo que oírme al Señor hablarme por la palabra. Y no puedo anular eso. Creer no es algo superficial, algo esporádico. Creer es un estilo de vida que llevan los que han gustado la salvación tan grande. ¿Quién ha gustado? ¿Quién ha probado la salvación? ¿Quién puede decir, Señor, no te voy a dejar jamás en mi vida? Señor, tú has pagado todo, tú lo has dado todo, tú me has cambiado la vida, tú has llenado mi vida, tú has completado todo lo que soy. Señor, tú eres lo único que necesito en la vida. ¿Qué es gustar la salvación? No encuentro las palabras, pero alguien tiene que dar testimonio en su corazón. Alguien tiene que empezar a decir, gracias, Señor, por esta salvación. Alguien tiene que dar gloria al Señor. No tiene que ser un espectador, ¿me entiende? Alguien tiene que decir, pues, gracias, Señor, por esta salvación. Porque la salvación habla en nosotros, mis hermanos. La salvación da evidencias. La salvación evidencia quiénes somos como hijos. La salvación da evidencia. No podemos decir todo el tiempo desde este lado, usted es hijo, usted tiene a Cristo, pero no mostrar evidencias de la salvación. Porque todo comenzó con una salvación, con un acto de amor, derramando su hijo en esa cruz. No podemos seguir siendo espectadores. No podemos seguir viviendo como espectadores. Tienes que ligarse tu corazón a su palabra. Diga conmigo, tiene que ligarse mi corazón a su palabra. Tiene que hacerse una conmigo. Porque no es solo letras en un papel. No es la prédica de un pastor, no es la prédica de un ministro. Es Cristo, es la palabra viviente, escrita en nuestro corazón. Escrita en nuestro corazón. Tenemos la segunda placa. Escrita en nuestro corazón. Una salvación que da evidencias. La palabra tiene 3 expresiones en el Nuevo Testamento. La palabra se describe como logos. Diga conmigo, como logos. Como rema. Como grafo. Diga conmigo, logos, rema, grafo. ¿Qué es el logos? La salvación viene por el logo. Luego se forma por el rema y luego se evidencia por el grafo. La palabra tiene 3 expresiones. La palabra logos es cuando Él viene y se une a nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino y se unió a nosotros. Él nos buscó, Él nos engendró. Él se impartió en nosotros. La palabra rema es la palabra que se revela que Cristo ahora está en nosotros. Alguien tiene que decir amén conmigo. La palabra rema es cuando Él se revela a nosotros. Dice Pablo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Alguien tiene que decir conmigo, si le agrado al Padre, Él me va a revelar a su Hijo. Si yo le agrado al Padre, Él me va a revelar a su Hijo. Pero hay personas que dicen, no, estoy esperando que algo suceda. Está buscando agradarle al Padre. Si estás buscando agradarle al Padre, lo primero que va a hacer el Padre es revelar a su Hijo en ti. Esa es la palabra rema que viene a nosotros. Y la palabra grafo, que no solo de revelación vive el hombre, sino de lo que queda escrito en su corazón. ¿Alguien tiene así conmigo? De lo que queda escrito en mi corazón. No de lo que queda dando vueltas en mi conciencia,
sino de lo que queda escrito, plasmado en mi corazón. Esa palabra grafos es muy fuerte en las Escrituras, tiene que ver con aquellas cosas que dejan marcas, con aquellas cosas que se impregnan en uno, vio cuando eso viene de la gráfica, en los diarios de antes, cuando se hacían o se escribían los libros, se grababan las cosas con algo fuerte, que daba una impresión. Diga conmigo, algo tiene que quedar escrito en este día, algo tiene que quedar escrito en mi corazón. Así que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora se está revelando Cristo. ¿Cuántos se le están cayendo algunos velos de que Cristo vive en ti? ¿Cuántos están queriendo agradar al Padre para que le siga abundando más de Cristo? ¿O no, hijo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más de nosotros, Juancho? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, hijo? ¿Me entiende? Ahora necesito que para que eso se evidencie, necesito que se quede grabado. Alguien tiene que decir conmigo amén. Alguien se tiene que grabar. Entonces cuando vas caminando por la calle, entonces cuando vas caminando en algún lado, cuando te encontrás con algo, lo que viene y lo que se manifiesta a través de ti no es ni el logo, no es el rema, es el grafo que está grabado en tu corazón por su palabra. ¿Me explico? Es aquello que se quedó grabado en ti, aquello que Dios marcó en tu vida. Y eso hace la diferencia, mis hermanos. Eso es evidenciar una salvación tan grande. Logos, aleluya, rema, grafos. La salvación es un asunto muy serio que merece toda nuestra atención, respeto y temor. No podemos tomar a la ligera la salvación con liviandad ni sin interés en nuestro corazón. La salvación le costó a Dios la sangre de su Hijo. Y si nosotros pensamos que Dios no va a tolerar cualquier desprecio nuestro hacia la sangre de su Hijo, estamos equivocados. Dios no pasa por alto la sangre de su Hijo. Te voy a decir algo más importante que ti, que tu vida, que tu alma, es la sangre de su Hijo. Voy a continuar con este tono para que no se escuche a mi nieto. Vamos con la otra plaquita, por favor. Amados, disculpen, me exaspero. Gloria, estoy encendido desde ayer. Ese mismo pasaje de Hebreos, en otras versiones, pastor, después me la buscas en esa versión que vos usás. La palabra hispana dice, ¿cómo podremos salir nosotros bien parados si somos indiferentes a una salvación tan valiosa como esta? ¿Cómo podemos salir bien parados? ¿Cómo podemos salir? Amados, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido cuando nos hemos apartado? ¿Algunos se han apartado alguna vez? Sufrimos consecuencias cuando le damos la espalda al Señor. Se sufren consecuencias. Palabra de Dios para todos. ¿Cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? Dios no produce miedo, Dios produce un temor reverente en nuestro interior. Él no es nuestro Padre y nos ama. Pero recuerde esto, Él honra la sangre de su Hijo. La Biblia Jubileo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Fíjate que la palabra salvación también es salud. Decirle que está a tu lado, por dentro tuyo hay salud. Hay salud. Por eso nos declaramos en salud. ¿Por qué se saludaban con la paz? Con 2 besos. Porque se daban salud. Porque para los hermanos darse la paz y declararse la gracia y decir salud era un asunto de salvación. Traducción lenguaje actual. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Si no reconocemos. Qué tremendo. ¿Cómo dice esa otra versión, pastor? Sí. ¿Creen que podemos arriesgarnos a descuidar este último mensaje? Esta salvación magnífica primero fue entregado en persona por el Maestro y luego nos fue transmitido con precisión por quienes lo oyeron de Él. Mientras tanto, Dios validaba con dones por medio del Espíritu Santo con toda clase de señales y milagros según le pareció. Maravilloso. Está bien. Qué maravilloso. Gracias, pastor. ¿Cuál es la advertencia del Espíritu Santo, amados, en esto que estamos leyendo? No descuidar. Diga conmigo, no descuidar.
No descuidar. No descuidar. ¿Alguien alguna vez olvidó un hijo en algún lado? ¿Alguno de ustedes pensó alguna vez de olvidarse de verdad? ¿Algún hijo? Diga conmigo, no descuidar. No descuidar la salvación. Los descuidos no son inocentes. Casi siempre tienen una fuente, ¿sí? Un origen, un asunto que debemos rever en el Señor. Hago una pregunta con un peso eterno para todos los que están oyendo. Realmente, amados, ¿cuánto te importa la salvación? ¿Cuánto te importa la salvación? ¿Cuánto te importa la salvación? Es importante esto. La importancia que le demos a la salvación está expresada en la actitud con la que vamos a demostrar que somos salvos. Sé que tenemos diferencias, sé que tenemos errores, sé que tenemos falencias, sé que tenemos distintas maneras de pensar, distintos caracteres, distintas formas pero todo eso es un asunto del alma. Y Dios está salvando tu alma. Y si nosotros creemos que la palabra está en nosotros y que podemos y vamos a ser transformados por la palabra, entonces debemos aprender a tener la actitud correcta delante del Señor. Lo más visible en un creyente o en un hijo creyente es la salvación. Y esa salvación se expresa en 3 aspectos fundamentales a través del alma. ¿Cómo se expresa esta salvación? Yo encontré 3, seguramente habrá muchos más. A ver, vamos a ver la otra placa, ¿sí? Yo encontré 3, pero seguramente habrá muchos más. Esta salvación se evidencia de 3 maneras: libertad, obediencia y generosidad. ¿Podemos encontrar alguna más? Quizás sí, pero toda la salvación ronda a través de estas acciones: libertad, obediencia y generosidad. ¿Cómo se expresa esta salvación? ¿Cómo se expresa esta vida victoriosa a través de mí? Siempre tengo libertad, siempre estoy para Cristo y su iglesia. Pocos salvos hay acá. Siempre estoy para Cristo y su iglesia. Lo que tú quieras, Señor. ¿Qué es lo primero que dijo Pablo cuando se encontró con el Señor? Va, Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera pregunta que le hizo ese Saulo, ese religioso, lo primero que le hizo cuando se encontró con la revelación es: ¿qué quieres que yo haga? Es decir, ¿dónde quieres que yo esté? Pablo tenía una agenda divina. Aunque tenía que atender asuntos personales, pero tenía una agenda para Dios. Su agenda no estaba, ¿cómo le puedo decir?, mezclada o mestizada, sino que tenía una agenda donde todas las cosas estaban encausadas en la voluntad de Dios. Diga conmigo, toda mi agenda tiene que venir a un encauce en la salvación. Amados, no podemos ser esclavos del sistema. Ya sé que somos esclavos, que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado, como lo leímos de hoy, pero el sistema todavía nos tiene. Muchos de nosotros hemos venido a lugares donde nos enseñaban: sí, Dios te salvó de Egipto, pero Egipto no salió de ti. Y necesitamos entender esta salvación como algo que nos liberta. El libertador está en nosotros. Y liberamos agenda para Dios, liberamos tiempo para el Señor. Sé que tenemos actividades, sé que tenemos obligaciones laborales, pero ¿estamos orando por esos lugares para que nos liberen tiempo? Hablábamos con el pastor para que dejen ir a mi hijo. ¿Sabes qué pasa cuando uno se vuelve esclavo del sistema? Cristo queda contenido en ti y la salvación no se ve como se tendría que ver. Necesitamos poner en orden todas las cosas. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de orden. El Dios de la salvación es un Dios de orden. Entonces, si vine a Cristo como sea, voy a ordenar mis tiempos y mi lugar y mi corazón para que todo esté encauzado en la voluntad del Señor. Que la salvación sea vista. No.
Si tengo disposición de tiempo, yo voy a manejar mis tiempos para el Señor. Si dependo de patrón, voy a orar para que el patrón sepa para quién trabajo, quién es el dueño de mi alma. ¿Se entiende? Amados, libertad. Diga conmigo, libertad. Libertad. Libertad para servir a Cristo y a la iglesia. Libertad para dar a conocer el Evangelio. Libertad para que el sistema no nos vuelva a esclavizar. Somos salvos por dentro, pero por fuera todavía estamos contenidos. Hay un reloj que todavía nos comanda. Hay un sueldo a fin de mes que todavía nos dirige la fe. Y eso no puede ser para los hijos de Dios. Eso no puede gobernar el corazón de los hijos. Alguien tiene que sacrificar a su Isaac. Vamos, levanta tus manos. Alguien tiene que entender esto por el Espíritu. Alguien tiene que entregar a su Isaac para el Señor, para que la salvación sea vista. Alguien tiene que ofrecérselo. Papá, acá está mi agenda laboral, aquí están mis recursos financieros, aquí está mi familia, Señor, aquí están los que yo deseo, Señor, aquí te lo entrego todo. Señor, esto es tuyo. Esto es tuyo. Haz como tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? El que tiene un encuentro con el Señor, lo primero que le pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? No vive atado al sistema. Hay libertad en el espíritu para servir a Dios, pero no hay libertad en la gestión. Y la libertad debe ser vista en todo ámbito y en todo lugar. Amén. Segundo punto que va conectado, obediencia. Siempre es mi Señor en todo tiempo y lugar. Siempre es mi Señor. Siempre es mi Señor. Siempre es mi Señor. El señorío de Cristo es innegociable para el alma, amados. ¿Vos el que va a la iglesia? Sí, Cristo es el Señor de mi vida. Cuando te burlen en el colegio o en el trabajo porque sirves a Cristo, sí, Él es el que salvó mi alma. ¿Quieres conocerlo? No tengo problema en dártelo a conocer, porque Él es el que me salvó y que me está salvando. Por eso leímos hace un ratito ahí que no se avergüenza, que dan testimonio, que manifiestan quién es Cristo, porque la obediencia es un asunto que va del corazón hacia Dios. Es un asunto de que obedezco no por castigo, por látigo. No, es un asunto de amor. Es un asunto que tiene que ver con la salvación. Es un asunto que está en nuestro interior, que obedecemos no porque me lo están pidiendo, sino porque entendí la salvación. Porque vi lo que Dios hizo por mí. Te obedezco porque sé todo lo que hiciste por mi alma. Entendí esa parte de mí. No obedezco porque puedo, porque siento, porque tengo tiempo, porque hoy me sobró, este mes me sobró. No, amados. La obediencia está implícita en el amor. Diga conmigo, la obediencia está implícita en el amor. Si amo, obedezco. No tiene muchas vueltas. Si amo, obedezco. Porque la obediencia es la característica de la salvación. ¿A dónde vas? A la reunión. ¿Qué estás haciendo? Sirviendo al Señor. ¿Por qué estás con esa música? Porque amo a Cristo. ¿Qué es esa cosa que estás usando? ¿No te da vergüenza? No, amo al Señor. Alguien tiene que entender que es obediencia. Alguien tiene que entender, amados, que algún día tenemos que entender que tu dinero no es tu dinero. Que tu dinero ahora es del Señor. Y que Él te ha dado la sabiduría para gestionarlo. Y primero es el Señor. No, alguien tiene que decir, primero es el Señor. Primero es el Señor. Porque si es el Señor, es el primero, no el segundo. No es al que le sobra. Probadme en esto. El Señor, la obediencia se mide por el amor. No por castigo. Dios no castiga. En ese sentido, Dios disciplina, pero no castiga. Pero sí, amado, que evidencio que el Salvador vive en mí. Y te puedo garantizar que los recursos serán liberados para los hijos. La salvación se verá a través de tus recursos. Pero ponlo primero. Ponelo primero. Y verás al Señor obrar y tener paz financiera en los días que vienen. Esto va de la mano con la generosidad. Siempre tengo para dar lo que es de Dios. Siempre, o sea, está todo, ahí está todo lo mismo, libertad, obediencia, generosidad.
Y no estamos hablando solo de dinero, simplemente, pero lo hablo porque Jesús lo dijo. Solo hay 2 señores en la tierra. O servirás a uno o servirás al otro. No hay muchos señores, hay solo 2. La raíz de todos los males es Él. Y la raíz de todos los bienes es el amor a Dios. ¿Sí o no? Amados, estas cosas necesitamos entenderlas porque yo no quiero que usted sea esclavo de nada. De nada de este sistema, de nada que lo paralice, de nada que lo cautive, de nada que lo detenga. Su generosidad es una expresión de la salvación. El Salvador vive en nosotros y esa salvación debe ser evidente. Siempre tenemos para dar. Y no solo estoy hablando del ministerio, no, amados, siempre tenemos para dar tiempo, tenemos para dar recursos, tenemos para dar acompañamiento, tenemos para brindar atención, tenemos para brindar el oído, el corazón a otro. Siempre tenemos que dar, siempre tenemos que estar dando. Y eso no se puede anular. La salvación debe ser evidente. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado: libertad, obediencia y generosidad, evidencias tangibles y visibles de la salvación en nosotros. Vamos a terminar aquí, Filipenses capítulo 3, verso 12. ¿Estamos bien? Sí, gloria sea al Señor. Filipenses, lo voy a leer en la NTV, el versículo 12. Voy a ir parafraseando un poco aquí. Dice: esfuércense. Toca lo que está a tu lado, decirle con mucho amor: esforzate por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No podemos borrar lo que está escrito. Ya está escrito. Así que, amados hermanos, esta vida victoriosa tiene evidencias. Es evidencia de una salvación tan grande que es imposible poder ocultar. La transformación, los cambios, las evidencias. Seguramente hay mucho más que el Señor quiere seguir salvando en nosotros. Algunos ya han tenido cierto tiempo de trabajo, en muchos casos. Y en otros seguiremos trabajando. Y no te desanimes cuando vengan las pruebas y las luchas. No te desanimes, porque forman parte del proceso de la salvación. Cómo el Salvador se está formando en ustedes. No se desanimen por las cosas de afuera, sino busquen conocerlo adentro. Piensen en Él. Amen al Señor. Y vas a ver que todo responde a su voluntad. En el tiempo lo veremos. En el tiempo veremos los resultados. Miraremos para atrás. Y como nos enseñó el apóstol Gustavo hace poco, lo que miraremos para atrás siempre será una cruz y no nuestro pasado. Cada vez que el Señor se revela a nosotros y cuando se va revelando y va grabando, te vas a ir dando cuenta que el pasado casi está borroso. Casi no está ahí. Porque mirás para atrás y lo único que ves es el sacrificio de Jesús. Cómo te amó tanto el Señor. Ya no mirás para atrás pensando lo que te hicieron o lo que hiciste, sino que mirás para adelante toda la salvación que está contenida en ti para dar a otro, para desarrollar sobre otros. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dale tu aplauso al Señor. Dale tu aplauso con ganas al Salvador, con ganas. Amado.